Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hace 6 meses que asumió el gobierno. El vértigo de aquellos días fue impresionante. Si ustedes recuerdan, salió una ley que se llamó Ómnibus y salió un DNU, el 7023, que trajo una serie de reformas muy impresionantes. Eran necesarias, eran desafiantes y todo parecía ir muy rápido en cuanto al cambio de la Argentina. El DNU en materia aeronáutica está vigente. De hecho, transporte en pocas semanas, a lo largo de estos 6 meses y desde que se tomó la decisión política, empezó a firmar acuerdos de cielos abiertos con distintos países. Aproximadamente a partir de abril, 1 cada 10 días. Después, en materia aeronáutica no se hizo prácticamente nada. La gestión está estancada. Es interesante pensar o preguntarnos qué es lo que va a pasar con la aviación civil argentina. Es curioso porque en un principio de la gestión, cuando el brigadier Jorge Antelo era el secretario de Estrategia Nacional, parecía dar los vistos buenos o rechazar a los profesionales que se proponían para cubrir cargos importantes, profesionales de prestigio. A mí me parecía, al ver y al enterarme de las noticias, me parecía que la Fuerza Aérea estaba controlando todo el proceso de manejo de la aviación civil o pensando en tener un cierto control y dominio sobre la aviación civil. Antelo se fue y seguimos estancados. En realidad no sabemos qué va a pasar. No hay un plan. No es que uno pretenda desde su punto de vista que haya una planificación. Pero sabemos que vamos hacia el mercado. ¿Cómo vamos a ir hacia el mercado? Fíjense, ¿qué vamos a hacer con EANA, por ejemplo? El gobierno en realidad parece no está en la lista de las empresas privatizables y parece no querer desprenderse. Y la verdad es que en el mundo la aeronavegación cada vez es más compleja y cada vez demanda mayores inversiones y demanda una gestión eficiente que por ahora los que mejor la brindan son los privados. ¿Qué vamos a hacer con FADEA? Es un monstruo. ¿Quién puede manejar o va a hacer una propuesta o si la van a cerrar? No se sabe qué va a pasar con FADEA. Todavía la seguimos subvencionando. ¿Qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas, las conexiones las necesitamos. Lo que no podemos es perder $700 millones al año. ¿Qué va a pasar con ANAC? ¿Va a haber un plan maestro para la ANAC? Por ahora no se sabe qué es lo que va a pasar con la ANAC. El administrador dice que se han hecho muchas cosas. Lo que se ha hecho no sirve para la aviación civil que se pretende, porque lo que se pretende es abrir los cielos. ¿Qué va a pasar con Aeropuertos Argentinos 2000? Nadie sabe. Es un monopolio artificial. Y además el ORSNA, el organismo que lo regula, no funciona. Casi le es adicto a Aeropuertos Argentinas, como se llama ahora. No sabemos cómo van a ser sus inversiones. Sabemos que el gobierno anterior le prorrogó la concesión, pero no sabemos realmente cómo se van a implementar esas a lo largo de los años que todavía tiene por delante, hasta el 2038 creo. No se sabe cómo va a mantener los aeropuertos. No se sabe si van a seguir haciendo shoppings y estacionamientos, que es un negocio, o si también van a invertir para que vengan más aviones, tengan slots, puedan trabajar. Bueno, la libertad no reconoce la necesidad de monopolios artificiales. Todas estas preguntas nos las hacemos con Ricardo Runza, que es nuestro invitado de hoy, permanentemente. Ricardo, ¿vos qué pensás de esto? Ricardo es un experto. ¿Hace cuántos años, Ricardo? Y hace 24 años que empecé con esta historia en materia de reforma del Estado, en materia del sector seguridad, y desde el año 2006, especialmente, donde se empezaron a concretar el despegue de lo que iba a ser la aviación civil del ámbito militar. ¿La aviación civil cómo hacerla de qué año? Esto es del año 2006. 2006. Pero 2006. Este libro se tiene que entender con este libro. Ricardo es un experto en defensa, pero además es ingeniero aeronáutico. Y
está muy actualizado siempre sobre la tecnología y también cómo se inserta nuestro país, cómo se podría insertar en esas tecnologías. Hablemos un poco de la aviación civil, ¿cómo la ves hoy? No se siguió ninguna de las pautas de tu libro, se hizo de otra manera, bastante buena decisión, horriblemente implementada. ¿Cómo ves vos a la aviación civil hoy? Yo veo en materia de aviación civil una distancia entre el discurso y los hechos que es un abismo. Y no veo esa capacidad de gestión porque creo que el presidente tiene un discurso ante el mundo, pero carece de las poleas de transmisión para que ese discurso funcione como una guía en todas las políticas públicas. Y vos nombraste un personaje, el brigadier Antelo, quien por su actuación en estos meses que estuvo en el gobierno, claramente intentó llevar la aviación civil hacia el ruedo de lo militar nuevamente. Y desde esa posición hubo tensiones que se pudieron vislumbrar entre lo que muchos en el ámbito de la industria se sienten cómodos con una regulación poco transparente que permite ciertos negocios. Y en ese marco se han tomado decisiones en las designaciones y en el modus operandi que se ha llevado a lo largo de estos 6 meses, donde todo fue muy caótico, demasiado caótico. Y obviamente que esto trae dudas hacia el futuro, porque yo no veo una política de transporte claramente establecida donde se asiente la política de transporte aéreo. Y tampoco veo intelecto puesto en esto para poder determinar claramente cómo se va a insertar una política de cielos abiertos, que es algo muy esperado por todos, pero con una infraestructura que no está en condiciones de soportarla. Es como si en caminos rurales de tierra quisiéramos poner el tráfico de la autopista panamericana. Y esto es una situación que no solamente necesita de políticas, sino que fundamentalmente necesita de conceptos. Y yo veo ese vacío conceptual, ese vacío de ideas, que tienen que tener un correlato hacia lo técnico y hacia lo organizacional. Y esto se nota claramente en todos los organismos que vos mencionaste, ¿no? En los organismos del Estado. Y acá hay una paradoja también, ¿no? Porque en el mundo existen ciertas actividades que son reguladas internacionalmente por las condiciones de riesgo que implica su ejecución. Estoy hablando en materia nuclear, en materia espacial, en materia aeronáutica y hasta en materia marítima o naval, donde hay organismos internacionales en el seno de la Organización de Naciones Unidas, como la Organización Marítima Internacional, la Agencia Internacional de Energía Atómica o la Organización de Aviación Civil. Y obviamente, ese sistema de regulación internacional es algo que no se puede obviar o que no existe, porque toda nuestra actividad, y ahora yendo hacia el ámbito aeronáutico propiamente dicho, tiene que tener un correlato con lo que sucede en los pares alrededor del mundo. Y existe esa regulación, con la cual, desde el punto de vista estrictamente liberal, no podemos no reconocer que esa regulación tiene que existir en los términos específicos de safety and security. Y acá hay un problema cultural que subyace en el medio, porque no estamos acostumbrados a las libertades, y ese punto de regulación en seguridad y en protección, propiamente dicho, no es asimilable correctamente. Y tendemos hacia una visión centralista de economía planificada, que es donde no hay que ir, claro, pero que debemos respetar las normas de regulación sin decir que no hay nada que no se tenga que regular. El Estado tiene un rol, y en materia de aviación civil lo tiene muy importante, pero además eso tiene que convivir con una desregulación de la prestación de los servicios, que eso es lo que no se ve. Sí, básicamente lo que está regulado
es de características bien técnicas, ¿no es cierto? Exacto. Y en cuanto al marco, el presidente habla de yo arreglo la macro y ustedes arreglen la micro. Como una definición es una síntesis interesante a la cual yo adhiero, ¿no? Arreglemos el déficit, arreglemos las cuentas, pongamos las cosas en orden y vengan e inviertan. Les vamos a dar un marco de leyes que las vamos a sostener en el tiempo, que van a salir por el Congreso como están saliendo, ahora vengan e inviertan. Pero en el ámbito de la aviación, el cómo hacer esa apertura, y en otros ámbitos también, es muy complejo. Es menos complejo posiblemente en la extracción del gas o en hacer gasoductos, porque las empresas que se dedican a la industria del petróleo operan en lugares realmente marginales del mundo y saben hacerlo, pero en la aviación, como vos dijiste, todo es muy finito, todo es muy delicado. Claro, como pero, en energía atómica es exacto, muy delicado. Pero la estructuración de esas libertades se tiene que dar en el marco del que yo preveía en materia de privatizaciones, que básicamente para mí ha sido una gran frustración. El hecho de no haber privatizado Fadea, el hecho de no haber privatizado EANA, el hecho de no haber privatizado los aeropuertos que no están privatizados en concesión. Bueno, todavía es prematuro decir que no. Yo no creo que pudieran estar privatizados hoy. No, exacto, no se puede una privatización en 6 meses. No. Pero lo que yo veo lejano es ese horizonte de previsibilidad que dice, hacia ese rumbo voy. Eso hoy no está presente. En el caso de ANA, taxativamente no está en el listado de empresas privatizables. Hoy creo que ocurrió algo muy interesante. No sé si adhiero o no, pero parece internamente, según la información que yo tengo, que las empresas del Estado, había una puja allí entre Sturzenegger y Economía, por decirlo de alguna manera. Hay otros personajes también del gobierno. Parece que no van a ser quien manejen las privatizaciones de las empresas. En primer lugar, también se equivocaron a quién pusieron para la privatización. ¿Por qué EANA no está entre el listado de empresas privatizadas? Yo sospecho que es por acción de la Fuerza Aérea. Porque es inadmisible, por ejemplo, el consorcio, la Corporación América, maneja este negocio en Armenia. Es decir, que hay hay un grupo empresario argentino que maneja navegación y tiene cierta experiencia. Pero acá es como si hubiera habido una especie de compartimiento donde la Fuerza Aérea ha decidido romper con lo que se hizo con respecto a la aviación y intentar retomar o recuperar esa ingerencia en esa actividad económica. De la parte civil. Claro, Estoy hablando, por supuesto, de la parte civil. Pero además, hay también aquí otro factor, porque hay que entender claro que hay factores culturales, porque esto no se produce porque solamente viene alguien y te dice vamos hacia un mundo de libertad. Tiene que eso sostenerse sobre una base cultural entre los stakeholders que tienen que aceptar esa idea, ejecutarla y también ser convencidos. Y ese proceso que yo digo que faltan poleas de transmisión, es que esas poleas de transmisión no transmiten estos ideales hacia abajo y lograr ese convencimiento. En el ámbito de la defensa, que para nosotros sigue teniendo esa transición, porque a mi entender todavía la aviación civil tiene riesgos de militarización. La aviación civil no ha despegado como actividad económica propiamente dicha, y a esos riesgos hay que trabajarlos porque hay en el ámbito militar una apetencia por recuperar lo que en inglés se llama industries run by militaries, es decir, intentar volver a recuperar protagonismo y decisiones en el ámbito empresarial y sobre todo en el ámbito regulatorio en la ANAC, donde la ANAC ha tenido todavía tiene hacia adentro, inclusive en su administrador, esa visión de antiguo comando de regiones aéreas que no logra desembarazarse. Y eso es importante tenerlo, pero también necesitas que el subsecretario de Transporte Aéreo piense en esta sintonía en que te estoy diciendo. Porque en este libro, ya en el 2006, planteábamos la necesidad que en el ámbito de la Secretaría de Transporte debía haber una subsecretaría de Transporte Aéreo. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que hay hoy? En cuanto a esquema está bien. Exacto, y que requería de ciertos organismos que se están traspasando, tengo yo entendido, a esta subsecretaría, que son fundamentales para establecer la política.
Es decir, el qué hacer. Porque si no tenés claro el qué hacer, no podés ni siquiera pensar en el cómo hacer ese qué hacer. Bueno, en largas conversaciones que he mantenido informalmente en el ámbito de la subsecretaría, están esperando la decisión. No es que no estén pensando en esto. Hay como modelos, se han planteado a la Argentina. A mí a veces me preocupa, pero se han planteado como 3 modelos. Uno es el de Singapur, que nada tiene que ver con nuestra geografía o nuestras dimensiones o características de país. Está el modelo de Chile, que es lo que vamos a hacer, si va a ser un modelo de desregulación a la chilena, o si va a ser un tercer modelo medio híbrido que vaya en pos de, ¿no? Y eso todavía no hay certezas de cómo se va a hacer. Es decir, están esperando una decisión política de decir, bueno, nosotros vamos a ir hacia allá, a este tipo de libertades, con este tipo de acuerdos, y vamos a tratar de, no diría orientar las inversiones, pero a estar abiertos a que haya inversiones en estos campos en función, incluidos los aeropuertos, que no sé cómo lo arreglarán, porque Alberto Fernández firmó así livianamente con Aeropuertos Argentina 2000, que no está dando ninguna seguridad. Como vos decías, hiciste la comparación del camino de tierra a convertirlo en una autopista, que es imposible. Bueno, ese es un gran cuello de botella que va a tener la Argentina si no se modifica lo que ha sido recibido. Yo creo que esto demanda mucho trabajo, por eso yo no le transmito esa ansiedad al gobierno. Lo que sí le estoy pidiendo, que le está pidiendo la comunidad, y lo vemos, es danos algunos indicios. Si yo quiero invertir, hay argentinos que están invirtiendo mucho en la Argentina. Se va a inaugurar dentro de pocos días el INORS, un helipuerto ahí sobre Panamericana, una inversión importante para lo que es nuestro parque de alas rotativas. Y necesitamos tener esa orientación, no que el Estado diga hagan A, B y C, sino que digan este camino está abierto, hagan lo que ustedes quieran dentro de la ley sin perjudicar a un tercero, que es el pensamiento liberal, ¿no? Claro, pero yo noto contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo podés compatibilizar una política de cielos abiertos y tenés una empresa o una pseudoempresa o paraempresa que se llama LADE, que funciona y tiene un fin en materia de fomento de la aviación? Sí. Ni quid tiene. Y precisamente, entonces hay una serie de contradicciones porque el libro de defensa y el libro de la aviación todavía tienen caminos imbrincados, cuestiones que están por resolverse y que inciden en un lado y en otro, fundamentalmente en el ámbito de la aviación civil y las grandes organizaciones que permiten el desarrollo de la aviación civil. Por ejemplo, uno de los temas que cuando a mí me ofrecieron ser CEO en FADEA, en la gestión Macri, y planteé el plan de negocios, una de las cuestiones que consideraba fundamental era que FADEA debía dejar de ser una fábrica militar y transformarse en una fábrica de aviones. Pero dada mi experiencia que yo tuve personal en la empresa Fokker Service, gracias a la Fuerza Aérea, allí en Países Bajos, en Holanda, yo pude ver un proceso de transformación in situ y vivirlo de lo que era una fábrica que producía aviones a una fábrica que su negocio fundamental pasó a ser el mantenimiento. Y el mantenimiento de aviones aerocomerciales y también de aviones militares o de aeronaves militares precisamente, porque también hacían mantenimiento de alas rotativas. Ese modelo que yo lo viví, tuve la experiencia de verlo, su funcionamiento, me permite pensar que Aerolíneas Argentinas necesita cambios y esos cambios tienen una relación con FADEA. Y parte de lo que yo estoy convencido es que Aerolíneas Argentinas podría perfectamente ceder su porción de mantenimiento a FADEA y tercerizar su mantenimiento, y todo esto no necesita de leyes, porque son simplemente cambios societarios, porque hoy el accionista de Aerolíneas Argentinas es el mismo Estado, si no tengo mal entendido debe ser la Secretaría de Transporte, y FADEA tiene el Ministerio de Defensa. Es una cesión que habría que negociarla de manera tal de acompasar acciones dentro del mismo Estado. Es decir, son soluciones prácticas que con simple solución de decreto, ni siquiera de DNU, de simple decreto, se podrían llegar a realizar.
¿Esto qué impactaría? Hecho ese arreglo jurídico, digamos, seguiría siendo estatal y seguiría teniendo... En este momento donde estamos en esta transición sería estatal, pero tenemos la suerte que FADE es una sociedad anónima. Y bueno, si bien Aerolíneas no lo es, este traspaso de acciones podrían hacerse porque los accionistas son el mismo una Estado. sociedad anónima también. Sí, ARSA. ARSA es una sociedad anónima. La facilidad jurídica sería facilísima de realizarla. Pero ¿qué permitiría esto? En primer lugar, permitiría bajar los costos hundidos a aerolíneas, con la cual podrías hacerla atractiva como aerolínea. Y para FADEA lo que le significaría es transformarse en una empresa de mantenimiento con capacidad de realizar en Buenos Aires, en Ezeiza, el mantenimiento que no puedo realizar en Córdoba. Y eso generaría una transformación cultural en dos empresas. Yo creo que esto hasta es viable desde el punto de vista gremial. Y también es posible desde el punto de vista económico. Estas pequeñas cuestiones que estoy diciendo tienen todavía esa relación con la defensa que necesita ese cambio en los directorios, especialmente en el directorio de FADEA, y en la visión de que FADEA se tiene para poder entender que tiene que cambiar completamente su perfil de producción. Y si tiene alguna chance de un negocio de fabricación, que yo lo veo una unidad de negocio de muy bajo nivel, porque hemos perdido el tren de las oportunidades, podríamos cambiarle el perfil a la empresa y generar realmente algo que podría llegar a ser factible. Esta situación tiene que ver con algo muy especial que no tenemos en cuenta, que es el tamaño de la escala del negocio aeronáutico y de la aviación civil y de la actividad económica en la Argentina. Nosotros tenemos una actividad económica que tiene una escala baja. Entonces, para poder hacerlo atractivo, tenemos que aumentar el nivel de escala para que sea atractiva, para poder invertir y tener esa demanda que sostengan los negocios por sí mismos. Y la defensa tiene una enorme oportunidad si cambiara su visión de inserción al capitalismo y entender que el mantenimiento de sus operaciones logísticas tienen que estar tercerizadas en actores que no sean ellos mismos. Romper la isla. ¿Y esto qué permitiría? Permitiría generar un volumen que podría darle mayor sostenibilidad a las grandes empresas o las posibles grandes empresas que se podrían sostener en materia aeronáutica, donde FADEA podría ser una, pero también alguna empresa que realice mantenimiento de alas rotativas. Imagínate el volumen de lo que estamos hablando. Algo se hizo, algo se hizo con IMSA en Mendoza, donde hay una división de blindados, una división de defensa en blindados, que marcaría un incipiente camino hacia lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Eso es el ejército con industria mecánica per Carmona. Exactamente. Entonces, ese es el camino para poder ir sosteniendo mientras vamos generando el volumen de negocios que empieza a sostenerse y darle viabilidad a todo lo que es el campo de la aviación civil. Vos imaginate que si hay una claridad cuando empezamos a hablar en materia de fomento y estamos hablando de gobernadores que le piden al gobierno no al cierre de aerolíneas, la pregunta es, bueno, pero muchachos, tenemos una política de fomento a través del ADE. Pregunta, ¿por qué no se hace una política de fomento en aquellos lugares donde no es necesario a lo chileno? Es decir, con butaca que lo pagaran los gobiernos. Bueno, hay plazas que lo hacen y no con aerolíneas, lo hacen con distintas líneas aéreas. Bueno, ese es el camino. Ahora, acá sí, por momentos parece que hay nula creatividad, digamos, ¿no? Porque si vos relacionás lo que acabas de decir, la necesidad de un municipio por ahí turístico, por ejemplo, ¿no? Perfectamente. Que dice, yo necesito esto y puedo hacerme cargo de asegurar una cantidad de butacas, de pasajeros, como una subvención, digamos, que la puede utilizar, por otra parte, para la propia gestión del municipio. Yo lo que, además, me viene a la mente esto, muchas gobernaciones con sus direcciones de aviación podrían dejar de existir, digamos, y ocupar esas mismas plazas que están pagando, que es un despropósito y ha sido piedra de escándalo. Yo recuerdo al presidente Milei decir
tenemos que terminar con las direcciones de aviación para que vuelen los gobernadores y que vuele la familia del gobernador. Claro, es algo que no puede hacer porque es un país federal, tiene la intención, pero la verdad es que todo esto debería encajar una cosa en otra y hacerla posible. Creo que ser más creativo. No solamente podemos hablar de municipios y gobiernos provinciales, podemos hablar de privados. Asociaciones de hoteles, asociaciones de turismo, privados que estén interesados en participar en esto. Hay una empresa que estaba tratando de hacer una operación con aeródromos, en aeródromos no controlados para llevar turistas, donde los servicios de rampa, digámoslo así, los brindaban los mismos hoteles, se hacían cargo los mismos hoteles de los centros turísticos. Es decir, desde el punto de la creatividad empresaria, es tanto lo que puede surgir si hay libertad. Es tanto que nos sorprenderíamos. Yo estoy convencido de eso. No es que la Argentina va a salir dentro de 30 años. Va a salir más pronto si lo liberamos y dejamos en manos del mercado y de los inversores que desarrollen nuestro país. Pero ahí voy a salir a una trampa. ¿Por qué es tan necesario el tema de tocarlo? Porque para algunos empresarios es más fácil contratar un charter de un avión militar que hacer lo que estamos diciendo. Y es una competencia desleal. Exactamente, y además oscura y sin transparencia. Claro. Entonces, esto es lo que requiere de la visión del secretario de Transporte y del subsecretario de Transporte Aéreo. Tener esto que estoy hablando yo, esta visión donde vos conocés completamente todo el paño de los negocios y tenés que decir, bueno, esto hay que canalizarlo de alguna manera y poderlo llevar como un apalancamiento para sostener la actividad y generar un movimiento realmente muy dinamizador de la economía. Porque la aviación tiene eso, tiene una capacidad de poder generar una palanca del crecimiento económico como muy pocas otras actividades pueden hacerlo. Yo creo que cuando hablamos del subsecretario de Transporte Aéreo, hablamos de una persona formada. Está formada, es una persona que conoce. De alguna manera veo allí a un tecnócrata en este sentido. Es una persona que puede implementarte diversos tipos de planes a requerimiento del gobierno. No sé si me seguís. Él podría, me parece a mí, implementarte una política aérea para un gobierno socialista, te podría implementar una política aérea para un gobierno conservador, o podría implementarte una política aérea para un gobierno liberal, y con bastante éxito y con bastante precisión, porque conoce cómo funcionan las aviaciones en distintas partes del mundo. La vez pasada en una conversación yo decía que a mí me hacía... Vos te acordás a Juan Vital Zurruy, ¿no? Sí, sí. El padre del Plan Austral. Hay una anécdota que dice, un hombre muy honesto y muy correcto, y muy buen economista técnico, muy buen tecnócrata. Dicen que cuando Alfonsín lo llamó para solucionar la crisis de la Argentina, él preguntó exactamente esto: ¿qué tipo de plan quiere? ¿Un plan socialista, socialdemócrata podríamos decir, un plan libre de mercado o un plan... Y Alfonsín le habría dicho, según me lo contaron, la gente quiere ir hacia el mercado, vayamos hacia el mercado. Y se implementó el Plan Austral, que tuvo éxito, modelos similares en otras partes del mundo, Israel por caso. Pero para controlar la inflación me refiero, y establecer normas con continuidad, reglas de juego limpias con proyección, ¿no? Lamentablemente implementó una política de mercado con toda una impronta del gobierno socialdemócrata hasta la médula, que muchas cosas no las iba a aceptar, y así terminó, digamos. Bueno, en esta oportunidad yo creo que hay una posibilidad muy interesante, porque Hernán Gómez tiene conocimiento de los temas técnicos, pero también tiene un respaldo, por lo menos desde el presidente, que es ir hacia una libertad de mercado lo más abierta posible. Es interesante esta discusión. Yo al señor Gómez no lo conozco, no puedo emitir una opinión sobre él, pero es interesante lo que estamos hablando en colación, porque aquí está un tema que subyace en el fondo de cuál es el perfil del político en el ámbito de la aviación. ¿Es el perfil del tecnócrata?
¿O es el perfil de quien tiene que elaborar una política donde está esa visión por delante de lo que hay que hacer? Porque el subsecretario de Transporte Aéreo tiene una visión de subsecretario, y en el Estado las subsecretarías evidentemente son técnicas, puramente técnicas. Ya las secretarías pueden tener un vuelo más político, y ni hablar los ministros que tienen que tener... Ni hablar la ANAC. Claro, bueno, la ANAC es absolutamente técnico, ahí no le podemos pedir ninguna creatividad. Lo que tenemos que pedirle al funcionario, pero visto cómo está la organización de la aviación inserta en el transporte, es que lo que se necesita es tener una visión que vaya no tanto hacia el fino de lo técnico, sino más bien hacia el diseño de la política, de ese poder ver el futuro que tenés que construir. El político tiene que marcar el rumbo de lo que tenés en el sector. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, cuando vos caes en un perfil donde te digo, bueno, no importa, ¿qué es lo que querés vos? ¿Esto o aquello, lo otro? Bueno, eso no es lo razonable. Porque ese no es el fin. Bueno, el fin es el fin mismo. Hasta cierto punto, sí. A mí me preocupa ahí, conociendo un poco lo que se quiere hacer, sobre todo porque en el caso del subsecretario de Transporte Aéreo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie porque ya me he quemado varias veces, pero en el caso de él, ha trabajado muchísimo los últimos meses, hace ya muchos meses, con los equipos de Federico Sturzenegger. Y Federico Sturzenegger tiene una impronta realmente pro mercado, sin duda, y eso que muchos lo llaman que es un talibán del mercado, cosa que a mí me parece ofensivo, porque él está convencido que el país sale, como decíamos recién, mucho más rápido de lo que podemos imaginar con políticas de libertad. Claro, sí, concuerdo plenamente. Pero me parece pero que es necesario, y reitero, es necesario que más que en ese ámbito esté la tecnocracia puramente, que la tecnocracia tiene que tener un peso, es objetivamente real, pero la creatividad y la visión tiene que tener un valor mayor, porque si no lo pone él, no lo pone nadie. Claro, hoy ahí tienen, es muy interesante, porque en el DNU se pueden ver rumbos, ¿no? Modificaciones, después hay una discusión si se puede o no se puede con el DNU, modificación del código aeronáutico, incluso si vos lees la parte aeronáutica del DNU del 2023, vos tenés aeropuertos libres. Está yo le pregunté, ¿y por qué ponen aeropuertos si tenemos hasta el 38, tenemos una concesión ya otorgada? Dicen, nosotros lo vamos a poner porque nuestra aspiración es a la libertad. Tampoco quiero restringir con este término tecnócrata que lo sea, simplemente digo que tiene la capacidad y tiene los conocimientos como para implementar una política que le pida el gobierno, más allá de que su corazón parece estar del lado de la libertad. Sí, es obvio que ese camino es el camino que hay que transitar, pero hay que transitarlo con una palabra clave que dijiste vos, que es un poco aquí de la cuestión de la cual yo estoy haciendo peso, que es la creatividad. Claro. Pero yo no creo mucho en la creatividad del Estado, yo creo en la creatividad del privado. Claro, pero es necesario tener una creatividad para poder finalmente salir de acordate que estamos hablando de un sistema que está en riesgo de una militarización, que ha estado en tensión en estos primeros 6 meses, que hoy tiene un desafío nuevo, ya con el brigadier Antelo fuera de la órbita de gobierno, pero que tiene todavía en sus directorios de las empresas, en su organización, personas que no están tan relacionadas con la libertad. Totalmente. Mi gran el caso Lombardo en Aerolíneas. Mi gran sueño hubiese sido que en estos meses el gobierno hubiese hubiese utilizado LinkedIn para contratar los CEOs y miembros de directorio. Perdóname la autorreferencia. Yo puse el nombre de una consultora de personal internacional. Dije, llamen a fulano de tal y digan que están buscando un especialista en esto. Pero coreana lo dije. Hubiese sido un acto de diferenciación tremendo. Bueno, ahora que nadie y un cambio genial. Ojalá se pudiera hacer en este segundo semestre algo así.
Ahora que nadie los escucha, te voy a comentar, no sé si vos leíste el review de ayer. Sí, lo vi. Bueno, el caso de los Challenger de ANA, yo les pido a los ciudadanos que lean ese artículo en www.aeromarket.com.ar, lean ese artículo que no tiene tanta creatividad mía como una cronología de cómo la Argentina perdió millones de dólares inútilmente y hoy nombran al mismo funcionario, vuelven a nombrarlo presidente. Es una enormidad, una falta de... Bueno, ahí está la mano de Antelo, obviamente, y veníamos de una conducción durante muchos meses que todavía seguía con una conducción gremial catastrófica. Antelo, Indra, Mbappé y todas estas cosas que están dando Ponete a vuelta. pensar que EANA tuvo, en los tiempos de Rodríguez Grelet, tuvo la intención de ser una empresa que se iba a dedicar a la búsqueda y rescate, sin entender la esencia del negocio de navegación aérea. Y a la verificación. La verificación. Eso es una tercerización. Es evidente que ANA necesita verificaciones, pero no necesita de ninguna manera tener aviones propios y dedicarse Y no a eso. un mismo avión, porque para diversas verificaciones se necesitan diversos aviones. Pero acá viene el otro punto donde están las falencias que tiene que ver con esa escala que yo estuve hablando inicialmente. Porque Argentina tiene que aumentar su escala en materia de navegación aérea y no hay nada mejor que hacerlo con Chile y Uruguay. Como yo vengo sosteniendo desde el punto de vista que es necesario que ANA tuviera una característica más de una empresa de orden nacional, tiene que ambicionarse una empresa de orden regional, porque mientras más volumen de espacio aéreo, mientras más movimiento de aeronaves tenga y mientras más aeronaves pesadas existan, más facturación va a tener. Ahora, tenemos varios desafíos que se agregan. Movilidad aérea urbana, y además está el modelo de cielo único europeo, que con sus dificultades políticas entre las naciones, por el protagonismo de cada nación quiere tener, y está bastante como demorado, tienen la visión de que Europa tiene que tener un único control, un sistema, digamos, un sistema, ¿no? Vamos a hacer una pausa requete chiquita y a la vuelta me contás, se nos va el tiempo, pero me contás un poco cómo se actualizarían estos libros tuyos. Uno me parece que tiene vigencia, el otro también, pero me refiero, ¿qué cambios haría respecto de la propuesta de aquellos años? ¿Nos vamos ahí un segundito? Tus libros, escrito, ¿en qué año cada uno, me dijiste? 2006. 2006 los dos. Los dos. Uno con un coautor. Claro, con Marcelo Acuña, que era el jefe de gabinete del ministro Ricardo López Murphy. Vos fuiste parte de los Claro, asesores de Ricardo López Murphy. Fue parte del equipo de Ricardo y que prácticamente diseñó todo el ámbito, la reforma militar de eso. Ajá. Ricardo, que no llegó a implementarse la parte militar, ¿no es cierto? No se llegó a implementar. Lo que Ricardo tuvo un año de ministro. Sí. Y su gran aporte a la defensa del país fue la de permitir estudiarla profundamente como nunca nadie se había hecho en democracia. Entonces nosotros tuvimos acceso a hacer un profundo estudio de costos y desentrañar hasta lo más mínimo para poder llevar a cabo un programa de reforma inspirada en la reforma británica que se hizo en los principios de los 2000, pero que todavía aún tiene una vigencia extraordinaria en todo el mundo. De hecho, este libro ha servido como base para los cambios que se han hecho en la Argentina en los últimos 20 años en defensa. Cambios que algunos se hicieron mal, otros más o menos, y muy poquitos se hicieron bien. Ahora, ¿por qué decís, hablas de la complementariedad? ¿Cómo comunicás? Yo ya lo leí, pero digamos, ¿cómo comunicás lo militar con lo civil y haces que eso tenga una sinergia, digamos? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la defensa es su reforma logística.
Y esa reforma logística pasa por transformar un mundo socialista o comunista, como es prácticamente la defensa argentina, donde la defensa se autoabastece por sí mismo de todo, a otro donde tiene que cambiar hacia una visión capitalista, donde se tiene que interrelacionar con la sociedad desde el punto de vista no de la oferta de la defensa hacia la sociedad, sino de demanda de bienes y servicios a la sociedad. Ese flujo de demanda implica descentralizar todos sus servicios logísticos, si hablamos específicamente del ámbito logístico, hacia la tercerización del mantenimiento mayor de todos sus medios. Entonces, en materia aeronáutica, hoy la defensa argentina no tiene una FADEA, tiene 5 FADEAs. Una que es la FADEA original y tiene después el área material Río Cuarto, el área material Quilmes, el taller aeronaval central y, por supuesto, la sección de mantenimiento o el batallón de mantenimiento de aviación del ejército. Si ese mantenimiento mayor se tercerizara y se centralizara, como Chile lo hace a través de su empresa ENAER Chile, o como en otros países europeos también se ha procedido a una estandarización y a una tercerización de esos servicios de mantenimiento, el volumen de dinero permitiría generar lo que en Argentina no existe, que es un capitalismo asociado a la defensa y que existan intereses reales de la economía real que propongan, que promuevan que las inversiones que se realizan en defensa tengan un impacto en la economía real, que hoy prácticamente no lo tienen. Sí, alejado de lo que sería una idea keynesiana de... No es keynesianismo. Por lo eso, que yo estoy hablando ajá, es algo que existe en todo el mundo. Cuando vos hablas de defensa en Estados Unidos, estás hablando de Boeing o de las grandes corporaciones, y es precisamente esas corporaciones han podido crecer a través de esa relación. Bueno, eso confieso que desde el punto de vista teórico me preocupa. Pero primero quería hacerte una anécdota, contarte muy brevemente que es interesante porque cuando yo era parte del ejército, oficial del ejército, volaba allí, en una charla, un debate, hablaban de la necesidad de que esto es estratégico, que esto no puede ser privado porque las comunicaciones son estratégicas, que esto no puede ser. Nosotros tenemos nuestros propios laboratorios que hacen medicamentos dentro de la Fuerza Armada en aquella época. Y le digo, sin embargo, ustedes, el abastecimiento de alimentos aún en guerra es privado. Es decir, la producción de alimentos para el frente de batalla es privado. Bueno, esa visión estaría contraria a lo que ocurre en el mundo. O sea, salvo nosotros, el mundo está equivocado, porque en el mundo no funciona así. Inclusive la gran oportunidad que tiene Argentina es con la compra de F-16, es que ese sistema de armas permite ese cambio logístico donde el capital privado, la inserción de esto, pueda tener un volumen que cambie definitivamente la organización de la defensa de aquí hacia el futuro. ¿Sabés que un pajarito me dijo que Etihad, que hace mantenimientos de F-16 en sus talleres, estaba interesada en FADEA y en el mantenimiento de los F-16? Lo que vos planteás es algo mucho más redondo desde el punto de vista de una centralización de todos los medios aéreos de la defensa. Sí, pero centralizando no solamente por la conveniencia de una línea de productos que van a venir para la defensa, sino estás agregando el mantenimiento de la aviación de ejército, el mantenimiento tal vez de prefectura, inclusive, gendarmería. Entonces, a mí me parece... Tiene una complejidad, porque los aeronáuticos sabemos que cada decisión de compra de un avión implica también decisiones en el apoyo de un mantenimiento mayor, con lo cual las adquisiciones necesitan tener en el área de defensa una política completamente distinta a lo que se hace. Vos no podés comprar un avión de determinado tipo y poder sostener un mantenimiento mayor para un solo avión. Y esto es lo que tenemos, por eso necesitamos tener un sistema de estandarización de flota. Pero fíjate vos qué interesante, vos te nombrás el caso de TIAT, pero es el mismo caso que yo viví en Fokker en los 90, porque ahí se hacía mantenimiento de F-16 y se hacía mantenimiento de Fokker F-28 o de la línea Boeing sin ningún tipo de problema. ¿Y quiénes eran los capitales? Es que, ¿sabés quiénes eran los dueños de Fokker? Claro. Chrysler y además Mercedes-Benz. Ahora, ya nos estamos yendo. En el discurso inaugural, creo que fue inaugural, ¿no? O de despedida, no me acuerdo, de Eisenhower, ¿no? Él hace una advertencia muy importante, habiendo sido el general en jefe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
el discurso es muy largo de él, y dice, el complejo militar industrial de los Estados Unidos ha tomado una envergadura tal que ni el presidente de los Estados Unidos tiene control sobre él. Eso también es un desafío desde el punto de vista de la libertad a largo plazo. Y yo veo en la crisis que tiene Boeing, veo mucho de la crisis que Boeing, que ayer estuvo el CEO y el presidente, o el martes estuvo el CEO y el presidente rindiendo cuentas en el Senado, en una comisión del Senado de los Estados Unidos. Yo creo que esa desinversión o desinterés por la ingeniería para tener más utilidades, pero a su vez los ingresos que el Pentágono le produce a la empresa desvirtúan todo este concepto por la corrupción que entre medio se genera. Exacto, bueno, ahí estás hablando de un problema de institucionalidad que es otro capítulo que hay que tratar porque nosotros tenemos un serio déficit en materia institucional. Nosotros no tenemos un Congreso que funcione fundamentalmente su rol principal. El rol principal del Congreso no es la generación de leyes, es el control de los dos poderes. Sí, es verdad. Vos sabés que Bastiat, yo hace un tiempo estaba leyendo de Bastiat que habla de la fábrica de leyes, ¿no? Frédéric Bastiat. Sí. Un político de, no sé, sería 1700, sí, finales de 1000. Bueno, sí, siglo XVIII. Él decía, él hablaba con un problema de los productores de un cierto mineral. Los franceses querían, los belgas empezaron a competir con los franceses y los franceses no querían que competencia. Entonces, es muy gracioso Bastiat para describir las cosas. Entonces dice, pero se les ocurrió, descubrieron que en París había una fábrica de leyes. Entonces fueron a pedir que le solucionaran el problema fabricando específicamente para él. Bueno, una anécdota sobre la libertad y sobre lo que hacen a veces la política con ella. Bueno, nos estamos yendo. La libertad, le dije a mi hijo, y eso lo internalizó, se gana de a gotas y se pierde a raudales. Todos los días hay que luchar por la libertad. No es una batalla que se termine jamás, porque siempre hay gente dispuesta a planificar por uno mismo, a planificar nuestras vidas. Y encuentran enemigos donde se encuentran con aquellos que queremos planificar para nosotros mismos, ¿no? No es mía la frase, es una frase que hurto de no me acuerdo qué autor. Nos estamos yendo, queremos una aviación dinámica y libre, y nos encontramos de nuevo en cualquier momento, Ricardo. A disposición de ustedes y de Aeromarket, por supuesto. Nos vamos.